Estamos hablando de la alfabetización sostenible y hicimos unas comparaciones entre una cultura alfabetizada y una cultura oral. Hoy vamos a enfocar más en la oralidad y específicamente vamos a pensar sobre qué es la oralidad sostenible, cómo podemos establecer o mantener la oralidad, si eso es la meta de un programa de desarrollo lingüístico. Entonces, tenemos que pensar en qué es la oralidad. Como mencioné ayer, el uso oral o el uso cara a cara en el caso de los idiomas de señas es el uso normativo. Eso es lo normal, es lo que más nos acostumbramos a hacer. El desarrollo de la ortografía, de la lectoescritura, es algo que vino después del habla. No nacemos leyendo y escribiendo. Entonces, esa tecnología es algo que tenemos que aprender. Alguien tiene que desarrollar el sistema. Generalmente, la lectoescritura está acompañado por la estandarización. Entonces, tenemos que aprender cómo deletrear, cuáles son las normas de uso del idioma escrito. Entonces, el habla o el uso oral de un idioma es la tecnología mínima para la comunicación. Y esto incluye las señas, no solamente idiomas orales o hablados. Entonces, estos sistemas de escribir han existido por milenios. Hay mucho que podemos decir sobre las formas de escribir, las escrituras que se usan, los sistemas de símbolos, si son alfabéticos o silábicos o de ideogramas. Entonces, eso es un estudio aparte, tal vez lo van a tocar en los cursos de alfabetización. Pero el habla es la base de todo uso escrito. Generalmente pensamos en que la forma escrita es una representación de las formas habladas. No siempre directamente, como mencionamos ayer, no siempre muy alineados con las formas habladas, porque cuando escribimos generalmente usamos las formas estándar. Cuando hablamos no siempre las usamos. Podemos hablar de una forma que no es apropiada para escribir o que no queremos transcribir muchas veces lo que decimos, lo que sale de nuestras bocas. Entonces, la transmisión oral de campos de conocimiento de varios índoles ha resultado en el desarrollo de varios estilos de hablar según la función. Entonces, ustedes tal vez pueden pensar en varios estilos orales, no estilos escritos, sino estilos orales que son apropiados para ciertas funciones. En algunas culturas hay ciertas formas que se usan para contar una historia. Y hay ciertas formas que cuando comienza a hablar una persona, si dice ciertas frases, inmediatamente sabemos que esto es una historia o es un mito. Hay formas poéticas, hay formas que indican o maneras de construir un poema, intonación, varias maneras en que se usan las palabras para indicar que esto es un poema. La forma métrica de un poema, de que hay ciertas sílabas, una cantidad de sílabas en cada línea y cada estrofa, y eso indica que es un poema. Y al escuchar ese ritmo, al escuchar ese estilo, sabemos que es poesía.
En muchos idiomas hay ciertas formas que se usan, por ejemplo, para lamentos, lamentaciones, que estamos tristes, alguien ha muerto, ha pasado un catástrofe, hay algo malo. Entonces, la forma de hablar de eso indica la naturaleza del evento, del contenido de lo que estamos hablando. Hemos mencionado estilos formales e informales. Esos no solamente son estilos escritos, sino salen las formas escritas que reconocemos han salido de la manera de hablar de las personas, del uso oral. Entonces, un ejemplo que yo vi en que había una mal conexión entre la forma hablada y la representación fue cuando doblaron la película Jesús en el idioma quiché. Ellos trataban de sincronizar las sílabas con los movimientos de la boca. Entonces, esa forma pone muchas restricciones en el guión. Uno tiene que adaptar para que si se mueve la boca 10 veces, tiene que haber 10 sílabas. Entonces, eso cuesta mucho para hacer para doblar si uno quiere hacerlo así. Entonces, cuando lo hicieron en el quiché, es un estilo oral entre los quichés de que para mostrar respeto, para mostrar honor o asombro, que uno habla muy despacio. Entonces dicen, ay Señor, qué bueno que haya venido. Entonces ese estilo de hablar indica respeto. Entonces en la escena, en la película Jesús, donde está el ángel anunciando a María que va a tener un hijo, por las sílabas, ella dice, ay Señor, qué bueno que ha venido. Entonces habla muy rápido y es muy chistoso escucharlo porque no demuestra el respeto y el asombro que ella realmente estaba hablando. Entonces, hubiera sido mucho más despacio, mucho más lento, pero no se pudo hacerlo. Entonces, ese estilo de hablar muy rápido, casi nunca he oído un quiché hablar así. Ellos hablan bastante lento, no es un idioma que uno habla así. Entonces, estas diferencias en el estilo, en la manera de hablar, indica algo. Tiene en sí estas formas un sentido. No solamente las palabras, sino la forma, el estilo, la rapidez o otros fenómenos de intonación indican algo y pueden comunicar un mensaje que va más allá de las palabras en sí. Entonces, esto es algo, como mencionamos ayer, nos demuestra que el lenguaje oral es multifacético. No solamente son sonidos y palabras, sino hay muchos canales de comunicación que se pueden usar cuando estamos en vivo, cuando estamos hablando cara a cara. Entonces, la oralidad tiene muchos géneros. Muchas veces pensamos en la literatura que hay obras fictivas, que hay obras históricas, que hay varios géneros de la literatura, pero también existen géneros discursivos en la oralidad, en el lenguaje oral. El profesor West va a darles un curso sobre el discurso en el segundo semestre, creo. Y en este curso van a aprender de los géneros, de los tipos de discursos que existen dentro de los idiomas y van a investigar más que todo las formas gramaticales y fonológicas que acompañan, que marcan estos estilos, estas maneras de hablar. Pero puede haber, por ejemplo, un tipo de discurso narrativo, que es lo que usamos cuando contamos una historia. En inglés hay una frase, once upon a time, que, ¿cómo es? Había una vez, sí. Eso indica inmediatamente que esto es una historia.
Si yo comenzara una ponencia académica, once upon a time, todos van a reír, porque eso quiere decir que lo que les estoy contando es historia, es una historia, es un cuento que realmente no es la verdad. Tal vez había sucedido algo semejante, pero no es un caso real. Y así, eso es un marcador discursivo en el inglés, en el español, que nos indica inmediatamente que lo que viene es un cuento, es algo que puede tener un poco de verdad, pero no es algo real, es algo fabricado, no es mentira, pero no es cierto. Y hay también maneras de instruir, de dar indicaciones o instrucciones. Mencioné el otro día de la diferencia de la retórica entre los hablantes del español y los mayas en cómo se hace la instrucción. Es el uso de las preguntas directas no es la manera en que los niños quichés aprenden. Ellos aprenden por medio de observar a sus padres, muchas veces escuchando historias de sus abuelos, fábulas que les enseñan algún principio de la cortesía o cómo uno debe portarse. Y hay varias maneras de dar instrucción, discursos didácticos. Y usar algo como una pregunta retórica o una pregunta directa para los quichés no indica que eso es instrucción, sino que eso es castigo. Entonces, para los quichés, preguntar algo que todos conocemos le trae vergüenza a la persona porque todos sabemos esto, porque me está preguntando. Tiene que ser que hice algo mal que me está señalando para contestar si todos sabemos. Entonces, es una diferencia de los estilos de la retórica y esto es algo que los niños aprenden y es parte del idioma para el uso oral. Muchas veces hay ciertas maneras de explicar o de hacer un argumento lógico. Muchas veces no se usa el lógico occidental o la lógica occidental. Nosotros aprendemos en las escuelas cómo hacer un argumento para convencer a otra persona que hay que poner este hecho y establecer otro hecho y de ahí extraer una conclusión y así. Muchos idiomas no tienen esa forma, muchas culturas no tienen esa forma de convencer, entonces, o de argumentar. Entonces, eso es algo más, es una forma, generalmente hay ciertos marcadores, ciertas frases, ciertas palabras que se usan para indicar que ahora estoy tratando de convencerle de alguna verdad o de algo que pasó o algo que debes pensar o creer. Y lo más general en el uso oral es la conversación o diálogo. En la forma escrita no hay mucha oportunidad o mucha facilidad de tener un diálogo. Podemos hacerlo escribiendo cartas o a veces transcribiendo un debate o una conversación, pero es una transcripción de algo que es netamente oral, que realmente es un género oral que no puede existir por lo menos en la misma forma, con la misma dinámica en el idioma escrito. Entonces, muchos sociolingüistas se han dedicado al estudio de la conversación, porque las culturas tienen ciertas reglas de cómo se hace una conversación. Y aún dentro de la misma cultura o del mismo idioma puede haber variación en la manera de conversar.
uno de los profes, una de las profesores en la universidad donde yo asistí, ella se puso famosa estudiando los estilos de conversación en inglés en los Estados Unidos. Entonces ella encontró que, por ejemplo, personas que viven en Nueva York, muchas veces de descendencia judía o de Europa, Europa oriental, que muchas veces ellos tienen un estilo que tiene muchos traslapes. Es decir, yo estoy hablando, si tú tienes algo que decir, comienza a hablar antes de que yo haya terminado mi oración o lo que estoy diciendo. Entonces, y hay algunos de ustedes que tal vez tienen este estilo. Lo he notado en años pasados, que muchas veces ciertos de los estudiantes están asombrados por la manera de conversar de los otros, porque nosotros que somos, que tenemos herencia de Inglaterra o de Alemania, el estilo es que yo digo algo, hay una pequeña pausa de microsegundos y ya tú puedes hablar, tú puedes contestar. Y siempre no hay traslape. Es que yo termino, me permites terminar y después puedes hablar. Entonces, con ese estilo, las personas que tienen el otro estilo están tan frustrados porque tienen que esperar hasta que yo sé que vas a decir, yo ya tengo la contestación. Ay, quiero hablar. Entonces hay mucha frustración. Y los que tienen el estilo de muy secuencial, ellos están siempre frustrados que no he podido terminar lo que quería decir porque ya estás hablando. Entonces, estos estilos diferentes de conversación son muy interesantes y lo que hacen estos socios. Bueno, en los entre matrimonios, sí. Yo lo experimenté en mi propio matrimonio, que mi esposa vino de la costa occidental, yo de la costa oriental de los estados, yo de descendencia de Inglaterra, inglés, y ella con una herencia de Polonia y así. Ella y sus hermanos estaban hablando todos a la misma vez en la casa. Fue una bulla tremenda y yo tratando de decir algo, esperando que haya un espacio para decir algo y nunca hubo espacio, nunca hubo una pausa, porque siempre estaban todos hablando a la vez. Entonces, estos estilos. Y ella criticando a mí porque no digas algo, porque no opinas, porque yo no tengo oportunidad. ¿Cómo voy a opinar? Todos están hablando. Entonces, estas diferencias del estilo conversacional, de la cultura, de lo que se espera en cómo tratamos con las otras personas. Entonces, puede ser un punto de conflicto, pero también puede ser una oportunidad de aprender, de ajustarse a la cultura es una clase de experiencia transcultural en un matrimonio, en una familia, en su pueblo, en donde quiera que estén. Entonces, este estudio de conversación es muy interesante. Los sociolingüistas que lo hacen, ellos hacen transcripciones minuciosas de lo que está pasando. Tienen todo un sistema de transcripción, no es tanto fonético, pero es que indica cuando hay traslapes, cuando hay repeticiones, aún la duración de una pausa, 6 milisegundos entre esto y esto, y en ese momento entró otro para comenzar y así pueden estudiar estos estilos. Entonces es una ciencia en sí, el análisis de la conversación. Y entonces, y la conversación es lo que más encontramos en el uso oral. Casi siempre
Si yo estoy hablando, bueno, a veces yo hablo a sí mismo sin nadie presente, pero eso no es lo normal. Generalmente si estoy hablando con alguien más, que hay otra persona ahí y bueno, por ser profesor siempre estoy un poco así, hablando con sí mismo, con mí mismo. Pero siempre hay otra persona, entonces la norma en el uso oral es que hay un diálogo, que es conversación, que alguien habla, alguien escucha. Y generalmente buscamos o esperamos una respuesta a lo que estamos diciendo. Que si yo estoy hablando en una conversación, no así en una clase, pero si estamos conversando, yo espero que tú me vas a contestar y tengo que darle un tiempo para meterse en la conversación y tengo que reconocer que estás contestando. Muchas veces una cosa interesante es estudiar conversaciones en línea, que muchas veces tienen reglas muy distintas, no están completamente en secuencia, porque yo hago chat con mi hija en Australia casi todos los días. Y yo digo algo y hay una pausa larga y puedo ver que ella está teclando algo y espero que me va a contestar, pero ella dice, fuimos a la playa hoy. Y eso no es la contestación a mi pregunta. Entonces yo contesto, estuvo bueno, disfrutaron. Y ella contesta mi primera pregunta. Entonces yo comento en eso y ella dice, sí, fue alegre. Entonces la secuencia de la conversación está muy mezclada. Muchas veces tardo mucho para contestar algo que comenzó, que fue primero en la conversación. Entonces las reglas digitales, por tener estos aspectos de la escritura, de que permanece ahí, yo puedo subir a ver qué fue la pregunta que está contestando, porque a veces ya no me recuerdo de qué le había preguntado y qué es esto. Y a veces tarda 24 horas que yo hago una pregunta, tenemos una conversación y me levanto en la mañana y hay un mensaje que dice, sí. ¿De qué estamos hablando? Entonces tengo que regresar a buscar qué fue la última pregunta o la pregunta no contestada. Entonces, estas, por ser escrito, por tener la forma escrita, entonces permanece. Pero cuando estamos cara a cara, no podemos usar este fenómeno de persistencia, porque la pregunta está ahí, se espera que se va a contestar casi inmediatamente. O si no, que uno va a decir, bueno, no sé, voy a pensarlo, tengo que investigar, o no le puedo decir ahora, pero hay una respuesta a la pregunta y así van las conversaciones. Entonces, todo eso es un fenómeno que es netamente oral, es algo que no podemos simularlo en algo escrito. Los autores que escriben novelas y dramas, ellos sí pueden escribir conversaciones, pero son conversaciones diseñadas, son conversaciones que son obras de arte y que no realmente representan una transcripción de una conversación real. Y también hay otros géneros como poesía, como se construyen los poemas. No sé cómo decirlo en español, rima, ok. Entonces, en algunos idiomas el rima es muy importante. Si dos líneas no riman, entonces no es poema. En inglés eso es más o menos lo que uno espera, pero hay ciertos poemas que no usan rima, que son verso libre es lo que lo llaman, que es
uno puede, es más por la métrica, más por el alineación de ideas, el ritmo, cosas así, y no es tan importante el ritmo. Entonces, y varios idiomas lo hacen de maneras muy distintas, de qué es un poema, o qué es una canción o un himno. También muchos idiomas tienen dichos o proverbios que se usan. Muchas veces los dichos, los proverbios se usan para la instrucción, que eso es la manera en que un niño aprende los valores de la comunidad, o es la manera en que pueden recordar qué es lo bueno, qué es lo malo. Y estos dichos y proverbios son formas muy encapsuladas en que uno puede pasar un concepto, una verdad, algo que toda la comunidad sabe y acepta, y así con estas pocas palabras podemos enseñar algo importante para la cultura. Entonces, hay muchos géneros orales. Es aún más rico la diversidad de géneros orales que los géneros literarios. Es decir, que podemos identificar varios géneros escritos, pero generalmente son estilos muy definidos, algo que tenemos que aprender formalmente. Vamos a una clase de literatura o de cómo ser autor para aprender cómo usar estos estilos escritos. Pero las formas orales generalmente los adquirimos naturalmente observando, escuchando. Muchas veces en comunidades orales no hay una clase de dichos, no hay una clase de hoy vamos a estudiar cómo formar un poema. Es que por escuchar los poemas, por observar los poetas, uno aprende a formar o crear sus propios poemas y su propia poesía. Entonces, características de la oralidad depende muy poco de tecnología. El tracto vocal es la tecnología que necesitamos. O si es lengua de señas, las manos y la cara son lo que necesitamos. Generalmente, nuestro cuerpo es lo que necesitamos para usar el idioma así en forma oral. Entonces, es portátil, siempre va con nosotros. No tengo que traer mi laptop o mi móvil o ningún aparato o un lápiz o lapicero para poder comunicar. Ya tengo todo lo que necesito en mi propio cuerpo. Y también depende mucho de la memoria y menos del papel. Y pongo papel así en comillas porque hoy en día no tanto usamos papel, sino no necesitamos tableta, ni móvil, ni asistente portátil digital o algo así para poder comunicar oralmente. Estos fenómenos, estos aparatos muchas veces nos ayudan en la comunicación, pero no son necesarios para la comunicación oral. Y también, como mencioné ayer, hay evidencia de efectos cognitivos de la oralidad. Las sociedades, las comunidades que están completamente orales, muchas veces demuestran rasgos muy diferentes en su manera de pensar, en su uso del idioma. Tienen muchas habilidades de memorizar, que pueden memorizar y recordar trozos grandes del
poemas, de historias, y pueden repetirlos casi palabra por palabra, porque hay mucha repetición de estos obras literarios orales. Entonces los niños los aprenden, se repita mucho y hay una habilidad de memorizar cosas muy largas y reproducirlas sin errores, sin cambios. Y hay más facilidad en prestar atención. Una cosa que están estudiando, no hay evidencia realmente que nos convence todavía, pero hay mucha evidencia de que las personas que viven en una cultura oral pueden prestar atención por mucho tiempo. Cuando comenzamos a escribir, que disminuye un poco la habilidad de concentrar, de prestar atención. Queremos terminarlo rápido, ya terminamos de escuchar porque hemos apuntado y ya estamos pensando en algo más, mientras los que están en una comunidad oral presten atención por todo el evento o por todo el contenido y después expresen sus reacciones o sus pensamientos, pero hay una habilidad de prestar atención. Y hay algunos que están diciendo que la tecnología digital nos afecta aún más en nuestra habilidad de prestar atención. Yo lo he notado personalmente, que yo comencé a usar YouTube a ver videos, y si tarda más de 45 segundos o un minuto, yo ya, ¿por qué no están llegando al punto? ¿Por qué está tardando tanto? Entonces, antes miraba programas de hora, 2 horas. Puedo hacerlo todavía, pero si alguien dice, aquí hay algo muy chistoso en este video, y si no encuentro el chiste en los primeros 30 segundos, voy a otro. Ya no tengo paciencia, no quiero prestar la atención a algo que tarda mucho, que es muy lento. Entonces, este cambio digital está afectando, según algunos, a nuestra habilidad de enfocar, de concentrar. Ya no tenemos paciencia con la lentitud de el habla, de que alguien esté ahí hablando por cuánto tiempo estamos en clase, que es muy aburrido, que es mucho. ¿Por qué no vamos más rápido? ¿Por qué no hay cosas más cortas, más rápidas para presentar la información? Y eso es una de las características de la oralidad también, de que la velocidad de la presentación de información es más lento, porque hay más repetición. Eso ayuda a la memoria. Si hay repetición, si hay duplicación, si repetimos varias veces el mismo concepto, tal vez con otras palabras, pero eso reduce la velocidad de la información. Entonces, cuando ya llegamos a ser acostumbrados de la presentación muy rápida de información, ese estilo de hablar oral nos parece muy lento, muy aburrido. ¿Por qué no pueden decir lo que quieren decir? ¿Por qué tiene que ser tan florido la manera de hablar? ¿Por qué no lo digan rápido? Dígame lo que quiere y vamos. Entonces, esto es un efecto del cambio de la tecnología, de que nosotros, lo más que nos metemos en el mundo digital, nos va afectando nuestra habilidad de escuchar, de esperar, de apreciar la información, la presentación de la información. Y también afecta la habilidad, generalmente lo que han observado
es las culturas orales usan más el cerebro derecho. Es decir, hay más, piensan más holístico, piensan más artístico, hay más desarrollo del lado no secuencial, que el cerebro izquierdo es más, quiere más secuencia, pues, más lógica y más detallada, y el cerebro derecho es más holístico, artístico, sentimientos, no tanto lógico y cosas así. Entonces, todo eso es un poco controversial, no hay muchas pruebas de esas ideas, pero hay ciertas evidencias de que sí hay diferencias cognitivas entre los que viven en un mundo oral y los que están usando las tecnologías de escritura. Y puede ser, como hemos mencionado, la oralidad puede ser espontáneo, pero muchas veces hay formas rígidas. Estos géneros orales tienen una estructura que es muy rígida. Uno tiene que seguir el estilo, seguir las estructuras que pertenecen al género de discurso. Y esto, una vez que uno domina estas formas, estas estructuras, crea la posibilidad de que una persona llegue a ser más creativa, porque ya sabe cómo manejar las formas orales, y así muchas veces hay culturas en que parece que todos son poetas, todos pueden formar un poema sin mucho trabajo, sin pensar, sin tener que hacer mucha redacción, porque es un estilo de hablar que todos en la cultura manejan, aprendan, observan. Es muy aceptable hablar así, en esa forma, entonces casi todos pueden hacerlo. Mientras nosotros, yo quiero ser poeta, entonces voy a tomar un curso para ver si puedo. Y si no soy muy creativo, entonces fracaso. Mis poemas son muy feos, no atraen a nadie, entonces no puedo ser poeta. Pero en muchas culturas, casi todos pueden formar un poema sin mucho trabajo, sin mucho esfuerzo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Podemos encontrar muchos ejemplos de esto en la Biblia, en las Escrituras. En todo el Antiguo Testamento encontramos porciones que se llaman la canción de Moisés, la canción de María, la canción de alguien. Entonces vamos a escuchar más o menos como soñaba la respuesta de María al ángel, lo que mencioné. Voy a ver si puedo. Share screen. Probar otra vez. Muy bien. Entonces, eso es el Magnificat, que es la respuesta de María al ángel cuando se anunció la venida de Cristo, pero está en hebreo. Entonces, María probablemente no hablaba hebreo, sino arameo, pero es relacionado. Los dos idiomas son
bastante simple. Y verás ahora y sobre abajo, y verás ahora Entonces, ahí pueden ver cuántos años tenía María cuando estaba diciendo esto. No sabemos exactamente, pero era joven. No era una mujer adulta con mucha experiencia, no era muy educada, sino adolescente más o menos, pero sí pudo crear en el momento este himno, esta oración a Dios, alabanza, así, y tiene una estructura que es poesía hebrea, tiene la estructura de la poesía hebrea, en que tiene muchas coplas, muchas. Dios es grande, Dios es poderoso, ha hecho grandes cosas sin mucha repetición de los conceptos. Y así ella creciendo en esa cultura pudo así crear algo semejante a esto sin mucho pensamiento, sin mucho esfuerzo, sin tener que enfocar en cómo es un poema, sino que salió así por la naturaleza de su cultura oral y el enfoque, como mencionó, que está basado o muy similar a la canción de Ana, la madre de Samuel. Hay otras canciones en todo el Antiguo Testamento en que podemos ver las mismas estructuras, la misma manera de expresarse.
Entonces, algunos fenómenos lingüísticos desarrollados en un idioma para servir la oralidad. Ya hemos mencionado la repetición de ideas, coplas. Eso existe en muchos otros idiomas. En el quiché, en muchos de los idiomas mayances, existe este fenómeno de muchas coplas, formas repetidas, y así uno puede escuchar. Suena a nosotros como poesía, pero es la manera de hablar formalmente, es la manera de expresar respeto, es de repetir formas así. Y de combinar cosas similares o opuestos. Entonces, por ejemplo, chuchcajao, madre, padre, es el término para padres, parientes. Entonces, chuchcajao es como a veces como se dice señor. Cajao es señor, chuch es madre, y así se combinan estas y así se usan en una forma repetida para expresar las ideas que quieren presentar. Hay estructuras estilísticas, frases de introducción, había una vez otras así, frases de terminación. Ustedes tal vez han notado con los hermanos indígenas que muchas veces nos hablan y al final dicen, y eso es mi comentario. Ya he terminado de hablar. Entonces, estas frases de terminación que indica que ya está completo el diálogo, mi parte en el diálogo, y así es turno de otro, ya puede hablar otro porque ya he terminado. Entonces, y estos son estructuras que existen en muchos idiomas, la manera de hablar en estos idiomas. Muchas veces hay marcadores de secuencia o cronológica o lógica. Si han estudiado el griego, tal vez aprendieron que en el Evangelio de Marcos hay indicaciones de que ya estamos pasando otro evento o otro parte de la historia, porque usa la palabra griega euthos, straight away, ya de inmediato. Entonces, esto indica ya estamos pasando a otro evento. Y así hay ciertas palabras así que se pueden usar para indicar la organización lógica o cronológica de lo que estamos diciendo. Estos fenómenos sirven, como ya hemos mencionado, para manejar la velocidad de la presentación de nueva información. Muchos idiomas usan repeticiones aún en la conversación normal, no tiene que ser poético. Entonces, algunos idiomas usan lo que llaman encadenación, de que yo digo, yo voy al mercado. Habiendo ido al mercado, voy a comprar verduras. Habiendo comprado verduras, voy a comprar choclo. Habiendo comprado el choclo, regreso a la casa. Habiendo regresado a la casa, esto se llama encadenación, que cada oración está vinculado con lo que vino antes por la repetición del verbo. Entonces, si uno dice voy al mercado, compro verduras, compro choclo, regreso a casa, suena muy brusco que ¿qué está pasando? No puedo entender qué es la secuencia de cosas, solo estos eventos sin conexiones. ¿Qué hizo primero? Puede ser que compró choclo y no ha habido al mercado, entonces hay que indicar la secuencia por esta repetición de los verbos.
Entonces, eso sirve para manejar la velocidad de la presentación de información, ayuda con la memorización, que yo puedo usar, yo sé la secuencia, por repetir los verbos me queda en la memoria que pasó, puedo contar la historia otra vez porque yo sé cómo manejar estas formas gramaticales. Entonces, cuando se introduce el alfabetismo, a veces se desarrolla un estilo escrito que es menos elaborado, menos florido, según el género. Hay algunos géneros escritos que son muy floridos, son muy formales, pero muchas veces el desarrollar unos estilos escritos que son más económicos, menos repetición, porque no tengo que recordar qué pasó porque ahí está escrito. Solo tengo que regresar al principio de la oración y yo sé qué pasó. Entonces no tengo que hacer toda la repetición. Y como me cuesta más escribir, especialmente a mano, no quiero estar repitiendo muchas palabras porque lleva más tiempo. Entonces es más rápido, más económico condensar la información y hacerlo llegar más rápidamente. Aunque esto es algo que también los estudiantes que están aprendiendo a leer y escribir tienen que aprender cómo se expresa usando estos estilos. Si no suenan muy raros, suenan muy bruscos o que no entiendo qué pasó. Y eso, cuando estudien la traducción, van a estudiar más sobre cómo manejar la presentación de información y cuáles son las normas de cada idioma. Entonces, otra vez, regresando a conversación, solo para repetir un poco cómo debemos hacer si es oral. El uso más común es la conversación. Por ser espontánea y dinámica, la conversación a veces es difícil analizar porque incluye elementos lingüísticos, algunas formas solamente usados en interacción, incluye errores. Ustedes han notado que yo hago muchos errores y regreso a corregir lo que he dicho. Y eso es un fenómeno de la conversación. Lo que llaman salidas nulas, que comienzo a decir algo y en el momento pienso, bueno, sería mejor comenzar con otra idea. Entonces voy a regresar y no voy a decir eso, voy a decir otro. Y mejor dicho, voy a comenzar aquí antes de hablar de eso. Entonces estas salidas nulas existen mucho en la conversación. Entonces tienen estos fenómenos lingüísticos y también tiene sus aspectos sociales, como hemos mencionado, de respeto, cortesía, la codificación de las relaciones sociales entre los hablantes y algunas cosas muy, muy pragmáticas, como qué es el contenido, cuál es la manera más apropiada de hablar de este tema o de este contenido. No voy a usar las formas de chistes si estoy hablando de la muerte de una persona. No voy a decir, había una vez mi abuelo y ya no está. Eso no es la forma de anunciar algo así. Entonces, hay estas normas muy pragmáticos. También la información implícita, que si estamos todos en la misma cultura, en la misma sociedad, hay ciertas cosas que sabemos, todos lo sabemos. No tengo que explicarles todo. Entonces, yo puedo decir algo que solo nosotros de la comunidad entiende, porque todos sabemos el trasfondo. Todos sabemos qué quiere decir esa palabra o qué es la referencia. Entonces, por ejemplo, en inglés,
yo puedo decir, bueno, mi presidente de mi país no es un Jorge Washington, que todos los de los Estados Unidos entienden inmediatamente que yo estoy diciendo que es mentiroso. Que Jorge Washington fue famoso por nunca he mentido en lo que dicen de Jorge Washington, el primer presidente que fue el ejemplo de honestidad. Entonces, por usar esa figura, tal vez ustedes no se dieron cuenta, no entendieron qué quiere decir eso, pero todos los de los Estados Unidos van a saber que es información implícita que tenemos de nuestra educación, de nuestra historia. Entonces, puedo hacer esa referencia y decir algo, eso y todos entienden. Y esto sucede mucho en las culturas, que solo hay que usar cierto término o hacer referencia a un héroe del pasado o mencionar algo que todos sabemos que sucedió, pero alguien de afuera no va a entender qué estamos diciendo. Entonces, esto es parte de la pragmática, es la manera en que usamos el idioma muchas veces para decir cosas sin decirlos o sin hacerlo muy claro. Entonces, una parte de la pragmática es lo que todos sabemos. Si yo dijera a Eden, no quisiera abrir la ventana, realmente no estoy preguntando de su opinión o su deseo, sino que estoy dándole una instrucción que hace calor, debe abrir la ventana. Entonces es la pragmática, que estoy diciendo algo en una forma que entendemos porque tenemos la información compartida de que si hay calor, abrimos las ventanas. Entonces, puedo hacerlo en esa forma en vez de decir, abre la ventana. Entonces, menos directo, más cortés, y así. Entonces, eso es la pragmática. Y esta información implícita reside en la cultura, reside en la sociedad, en la comunidad, y todos saben cómo manejarlo. Y también el asunto de urgencia, algo muy pragmático, que si hay un fuego o un terremoto, no voy a decir, ¿qué piensan? ¿Vamos a salir? Sino que voy a decir, salga. ¿Okay? Entonces voy a cambiar la forma y así por la urgencia. Entonces no lo digo en una forma muy cortés, ni estoy pensando en, bueno, digo, salga, salite, ¿cómo salgate? ¿Cómo lo digo para mostrar intimidad o solidaridad? Sino que lo digo en la forma más rápida, lo que sea, para que puedan entender lo que deben hacer. Entonces, eso es también la urgencia, que en ese caso de la película Jesús, que mencioné en Quiché, parece que María está muy apresurada, que tiene mucha prisa, que quiere salir. Entonces, ¡ay Dios, qué grande eres! Entonces, lo que parece es que ella está asombrada y aterrorizada y que hay urgencia de que sería eso. Entonces, no suena como debe sonar, y esto es la pragmática. Y eso podemos manejar en el lenguaje oral, que muchas veces no podemos manejarlo bien en la forma escrita. Mi profesor de sociolingüística tuvo un ejemplo que tengo que traducirlo porque es una conversación entre esposos. Y dice, no sé si lo recuerdo todo bien, sí, pero dice la señora, diste a comer al apio. Y el esposo responde, sí, en la mañana. Y ella dice, si no, no vamos a tener que comer. Entonces, hay mucha información implícita en esa conversación. Ellos dos sabían de qué se trataba, de que tenían
un jardín y habían sembrado apio, que hay que darle agua todos los días y que a veces no recordaba el esposo de hacerlo y así solo con estas palabras muy cortas, muy enigmáticas, ellos podían comunicar qué tenía que hacer, si lo había hecho, etc. Pero usando palabras que si no sabemos la situación no tiene sentido la conversación. Entonces, eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. En el curso de traducción van a aprender de varias teorías de esto, de la teoría de relevancia, por ejemplo, de que si alguien me dice que no entiendo, que no tiene significado, voy a buscar la relevancia, voy a pensar, bueno, ¿qué es nuestra relación? ¿Cuáles son las experiencias que hemos compartido? ¿Cómo puedo sacar algún significado de lo que han dicho y lo voy a interpretar así? Y si respondo a base de ese análisis y dicen algo más, entonces tengo otras claves para pensar en qué quiere decir, qué es el significado. Y así estamos siempre negociando el significado basado en el contexto compartido, lo que tenemos como comunidad. Y así podemos comunicar en una forma más económica. No tenemos que hablar, sí, mi esposo, ¿recuerdas que sembramos apio hace unas semanas? Y ya está creciendo y está afuera. Entonces, le has dado su agua hoy. Y eso es toda la información implícita que no tenemos que decirlo, porque ya sabemos el trasfondo. Tenemos un contexto compartido. Entonces, para lograr la oralidad sostenible, si se está perdiendo la oralidad, si el uso del idioma está disminuyendo, lo más urgente e importante es restablecer la transmisión intergeneracional. Y eso tiene que hacer en forma oral, es decir, lo que queremos no es restablecer la lectura de un idioma que las personas no hablan, sino establecer la transmisión intergeneracional del idioma hablado. Y para eso la identificación de los campos de conocimiento ayuda a la comunidad, porque como mencionamos al principio, es difícil para una persona o una comunidad pensar en su idioma así en lo abstracto, como si fuera una cosa que existe fuera de la vida diaria. Entonces, es más fácil para las comunidades pensar en los campos de conocimiento y cuáles son los conocimientos que tenemos que transmitir y en nuestro idioma, cómo vamos a mantener y reestablecer el habla oral, el uso oral del idioma para tratar de estos temas, de estos tópicos y de estos campos de conocimiento. Y también si hay géneros o estilos orales, hay que buscar la manera de preservarlas, de no dejarlos pasar porque ya no hay ancianos que recuerdan cómo hacerlo o los adultos ya nunca lo aprendieron o han olvidado cómo hacerlo, sino si queremos mantener el uso de un idioma para ciertas funciones, debemos estudiar y hacer todo lo posible para preservar los géneros y los estilos que están asociados con esas funciones. Y también reconocer la importancia de promover la conversación y no solamente campos de conocimiento aislados. Entonces, yo puedo dar un montón de definiciones de palabras asociadas con la siembra de maíz, pero aprendiendo listas de palabras, aprendiendo terminología,
aún aprendiendo cómo dar instrucciones sobre toda la tecnología, no ayuda a la transmisión intergeneracional si no saben cómo conversar en el idioma. Entonces, podemos pensar en la conversación y la manera de conversar, los estilos de conversación como otro campo de conocimiento que es muy importante para la preservación y el mantenimiento del idioma en forma oral. Entonces, vamos a tomar unos minutos nada más pensando en la comunidad de su proyecto. Si pueden identificar algunos géneros o estilos orales que se usan. Yo sé que algunos no van a poder hacerlo, pero piensan en otra comunidad, tal vez su propia comunidad, su propio idioma, español o otro idioma que domina o que ha tenido experiencia. ¿Cuáles son algunos géneros o estilos orales que han observado en su propia experiencia? Vamos a tomar unos 10 minutos o 5 minutos para pensar en esto y después un tiempo para informar. ¿Quiénes están ahí a distancia? Ok, bueno. Entonces los a distancia sí pueden hacerlo en sus grupos ahí. Si han identificado unos géneros o estilos, entonces tal vez cada grupo solo uno, no muchos. A ver, ¿dónde está el micrófono? Ahí está, ok. Y no sé si los de Pucallpa o Huancayo también, Mary. Ok. Bueno, vamos a comenzar aquí. Nosotros hicimos una comparación entre lo argentino y lo mexicano, como se usan conforme mucho de nuestra forma de hablar. Y vimos que el argentino en sí utiliza mucho la conversación, mucho el diálogo, pero hay contrastes dentro de la zona misma de Argentina. Por ejemplo, veíamos, el argentino es muy directo para decir las cosas y en eso de ser directo, no mide a veces lo que habla y puede ser sarcástico, puede ser hiriente, que para otra cultura de afuera suena muy, o sea, parece muy brusco, pero es como muy natural. Es muy rápido también para hablar, puntual. Fue un ejemplo, por ejemplo, en el hecho de que son muy directos, por ejemplo, se nota dentro de la misma Argentina, al norte, cuando le quieren decir algo, le van a explicar, bueno, mira, te dije que te estuve esperando, bueno, llegaste. En cambio, se va a de la Plata y le decir, pero te dije que te estaba esperando, eso ya no que se haga, ¿por qué no llegaste? Pero mira la hora que... Y así. También es muy puntual el hecho de que te voy a resumir todo en 3 cosas. Esto y esto. No andamos con vuelta. En eso por ahí diferíamos con la cultura mexicana porque dentro de lo que estaba trabajando Chente son más protocolares para decir las cosas, más tranquilos. Dentro de Oaxaca también nos contaba que se usa mucho la parte del discurso narrativo o la historia también, para contar, para la oralidad se tiene mucho en cuenta las historias de los antepasados, y eso. No, nada más que a veces en Argentina ni siquiera te dicen de resolución, te dicen 3 cosas, tac, 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 así nada más. Llegan y te dicen 3 cosas, o sea, ni siquiera te dicen te voy a decir, sino 3 cosas, esto. Y
misma Pero cosa. al norte es diferente, porque al norte mi mamá hace también. Yo te quiero explicar lo siguiente. Mira, es así. Primero, bueno, esto es así, y siguiente. En cambio, en Buenos Aires no. Tres cosas. Tres cosas. Muy bien. Otro grupo. Bueno, lo que hemos hablado sobre Nomachilenga, bueno, se dialoga como si estarían peleando o estarían en un debate. Pasas en una casa y escuchas como si estarían discutiendo algo fuerte, pero no es, o sea, es la forma en que nosotros hablamos. Pero también es que hay, bueno, hablamos muy fuerte también. En las expresiones, por ejemplo, cuando un niño se siente mal, ¿no? Y dice, por ejemplo, el niño le dice, mamá, me duele el estómago. Dice, algo así. Pero ya la mamá ya le entiende. Ese forma como lo expresa. Por ejemplo, también cuando le dice, ¿por qué no lavaste los platos? Me dice, la mamá dice, párate, Diego, vete al plato. O sea, algo así, pero son tonos muy fuertes, pero es la forma en que nosotros hablamos, pero hablamos así como estaríamos peleando, pero no es así. Muy bien. A ver si un grupo de a distancia de Huancayo, Pucallpa. Okay. Muy bien, entonces uno más aquí. Un grupo más. Estamos hablando de Ecuador. Para enseñar a los niños siempre se usa así. Huancayo. Aquí presente Huancayo. ¿Me escuchas, Paul? Muy bien. Entonces los de Huancayo. Huancayo. Sí, en el idioma huanca, algunos pequeños o estilos que se notan en este idioma es de que las personas que hablan sonríen cuando hablan. Hasta el punto, por ejemplo, no se diferencia si están hablando algo serio o están discutiendo. Siempre están sonriendo, curiosamente. Es decir, son alegres, ¿no? Y también son bastante formales, en contraste al inglés, al español. Así mismo son, en sus términos, siempre son cariñosos, ¿no? Siempre usan ser cariñosos y afectuosos. Antiguamente se dice que antes que los ingleses, los huancas besaban la mano a las damas, por ejemplo, en el saludo, ¿no? Y son bastante expresivos, ¿no? Es una característica que existe en el idioma huanca. Muy bien, gracias. Bueno, ¿hay otros? ¿Uno más aquí? Pues a mí él me contó una leyenda que tiene en su comunidad. Y se suele contar a los niños pequeños para que no den solos en la calle, si no vayan solos al río. El Tirachac, que es un enanito, tiene mucha fuerza y se roba a las personas. No importa si eres grande o chiquito y eso. Y me estaba contando que se robaron a su tía. Y se le llevaron. Muy bien. Sí, se llama una persona no alcanzada, pero allá lo llamamos Pidachaki o Yanachaguino. Mayormente, antiguamente, abundaba esto porque no había mucha población. Ahora que hay mucha población, ya se fueron más allá al cerro, más adentro, porque tiene miedo, ¿no?
los disparos de la escopeta, el sonido de la motosierra. También mi papá me contaba que cuando iban a cazar hacían choza y el Chuyacheque hacía bulla porque no ven las palomas, porque los picos. Y cuando llegó, vieron la escopeta, salieron a trabajar mis abuelos. Y como cuando un día se fue mi abuelo al monte y llevó la escopeta y empezó a disparar, y desde ahí ya el Chuyachaque les dejó en paz. Ya no hacía ruido para picar. O sea que era también chistoso porque espantaba a todos los animales. El botano quería correr. Muy bien. Bueno, gracias. Vamos a terminar aquí. Espero que este tema tal vez le anime a observar un poco de cuáles son los géneros orales en nuestros propios idiomas, cuáles son los valores de nuestras culturas en cuanto a la poesía, las canciones, las maneras de contar historias, que siempre existen algo así en todos los idiomas, y por ser nuestros propios idiomas a veces ni nos damos cuenta, pero para observar un poco de qué está pasando o cuáles son las normas de interacción. No mencioné, pero una parte de este análisis de conversación es análisis de encuentros de servicio. Entonces uno entra a un restaurante. ¿Cuáles son las formas que uno usa para pedir la comida? Hay ciertas frases. Y para uno que está aprendiendo el idioma no se sabe cómo hacerlo. Entonces tiene que aprender este género. O si alguien le está sirviendo un empleado y cliente, cuáles son las frases, las estructuras que uno usa. Son géneros, estilos conversacionales que muchas veces no hacemos un análisis así lingüística de estos encuentros, pero sí hay normas, hay reglas, hay estructuras que están asociados con estas actividades. Y vamos a hablar un poco más de esto mañana cuando estamos hablando en la documentación de cómo documentamos a estos comportamientos que realmente no tienen nombre en la lingüística o no tienen categoría en la lingüística, pero sí son parte de la vida de una sociedad. Muy bien, con eso terminamos. Gracias por su atención y participación y nos vemos mañana. Otra vez es una semana corta para nosotros, no para ustedes. Tienen clase viernes de autodescubrimiento. Okay. Entonces,